Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a estos encuentros de claves para una vida consciente. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada, encantada de estar aquí de vuelta contigo y con todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Julia. Bueno, mira, yo hoy quería seguir un poco, ¿no? Ese hilo que habíamos comenzado en los episodios, en los episodios anteriores. Si recuerdas en el primero, hablamos entendimos, ¿no? ¿Qué era la emoción, ¿no? Para qué función tenía, sobre todo para qué era importante, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos de enseñar a domar, ¿no? Ese caballo y de la importancia que tenía, ¿no? Aprender a saber realmente qué son las emociones. Eso lo vimos un poco en el primero, que era energía con información. ¿Alguna cosa más que añadir de ese capítulo, María, que te parezca relevante? Sí, sí, yo creo que estaba muy clarito, ¿no? Yo creo que está ahí, ¿no? Grabado cuando hacíamos comprendiendo la emoción. Y sí, básicamente era eso, era una visión, bueno, pues diferente de lo que normalmente estamos acostumbrados a entender por emoción, ¿no? O sea, emoción bueno, pues tiene esa energía, como tú bien dices, con información. Y bueno, en este capítulo veremos por qué esa emoción es tan intensa, ¿no? Muchas veces, enfado, rabia, ira, ¿no? Además, hablábamos también en el segundo episodio, ¿no? De la importancia que tenía enfriar esa emoción, ¿no? Como tú dices, cuando esa intensidad de la emoción viene, pues la importancia que tiene aprender a enfriarla, pues para poder después ver esos datos, esa información que trae la emoción, ¿no? Para continuar un poco con esto, fíjate, sí que hablamos de esa intensidad de la emoción, pero ¿por qué sentimos esa intensidad, María? ¿Qué función tiene? ¿No? Porque seguro que para algo es. Desde el coaching cuántico todo tiene una función y un para qué. Mira, según estabas hablando, Julia, me venía un ejemplo muy gráfico, ¿no? Quizás así para que se pueda entender. Y seguro que todos hemos jugado a esto muchas veces. Cuando cogemos una manguera y queremos una manguera que está el chorrito de agua, ¿verdad? Está cayendo el Sí. chorrito, ¿no? Y tú quieres que el chorro llegue lejos, ¿no? O sea, incluso a que moje a alguien, ¿no? Si el chorrito cae casi a esta altura, ¿no? Está cayendo agua, pero no tiene potencia. Y cuando queremos mojar a alguien, lo que hacemos es obstruimos un poquito con el dedo, ¿no? El orificio de la manguera y entonces al obstruir el orificio lo que hacemos es disminuir el calibre de la manguera. Con nuestro dedo disminuimos el agujerito por donde sale el agua, disminuimos el calibre de salida de esa manguera. Al disminuir el calibre de salida de esa manguera, el agua esa presión aumenta porque tiene una salida mucho más pequeñita. Y entonces por eso uno sale con esa potencia. Y cuando sale con esa potencia, vemos menos clara el agua. De hecho, agua a presión la llegamos a ver hasta blanca, ¿verdad? Sí, Tú cuando hay mucha presión la ves como blanca, no ves lo transparente y cristalina que es el agua. Bien, pues de alguna forma esto es lo mismo. Cuando nosotros sentimos mucha emoción, la emoción, imagínate, vamos a hacer otra vez otro símil, la emoción es como el agua. El agua, emoción, que en nuestro caso esa emoción o esa energía, que sería como el equivalente al agua, está pasando también por unas mangueras, ¿no? Pero ¿qué sería la analogía de esas mangueritas en nosotros? Pues las conexiones neuronales, lo que son las conexiones neurales que hay en nuestro cerebro, son como unos tubitos, ¿no? Por donde va pasando de una neurona a otra, de una conexión a otra, de un cable a otro, va pasando, ¿no? Toda esa energía con información, emoción, que sería como agua. Cuando esas mangueritas están ocupadas con más agüita, con otros pensamientos, ¿no? Con otros pensamientos, otras informaciones, ¿no? Con energía. Cuando viene más energía, con más información, encuentran
que, claro, aumenta la presión de esa, hay demasiada información en esos cables, ¿no? En esas tuberías. Y entonces es cuando aparece ese cortocircuito que lo llamamos ira, enfado, rabia, ¿no? ¡Buah! Y saltan los plomos, que normalmente el saltar los plomos sería la analogía de saltar encima del otro, ¿no? ¡Guau! ¿No? Entonces, reaccionamos, ¿no? Somos reactivos. claro, ese reaccione es un cortocircuito, ya cortocircuitado, ¿no? Entonces, bueno, pues saltan los plomos, saltan nuestros plomos cuando conducimos, si alguien nos hace una pirula, ¿pero qué haces? No, ahí han saltado nuestros plomos. ¿Y eso por qué? Porque nuestros neuronas, nuestros tubitos, nuestras mangueritas, normalmente, Julia, están ocupados de debería, tengo que llevar, está en todos los lados, nuestras cabezas no paran de procesar agüita con información, o lo que es lo mismo, pensamientos todo el día. Si esos pensamientos, hacemos un símil con el agua, significan que nuestras tuberías, haciendo un símil con las redes neuronales, nuestros conductos a través de los cuales se procesan los pensamientos, nuestras redes neuronales o tuberías están ya muy ocupadas de ese agüito, de esos pensamientos de, ay, mi hijo, ay, el otro, ay, no sé qué, ay, y si me echan, y si no sé qué, y si no sé cuántos. Todos estos pensamientos están ocupando ese espacio. Entonces, claro, cuando viene información relevante de la realidad que tiene que ser procesada por nuestras redes neuronales, no encuentra espacio y se mezcla con todo ese batiburrillo de pensamientos y al final hacemos y decimos cosas que nada tienen que ver con esa información primigenia de esa realidad, ¿no? La real, la información real, ¿no? Que viene para darnos datos para ese instante presente. Fíjate, cuando hablas de esto, me viene lo del fluir. Realmente, si nosotros permitiésemos que esos circuitos estuviesen libres, ¿no? Y abiertos a cuando tenga que venir ese agua o esa información, fluiríamos. O sea, veríamos cada situación, cada experiencia, ¿no? Llegarían esos datos con esa información para ver eso y ya está, y seguiríamos. Pero lo que hacemos es que nos quedamos ahí como, se quedan esas redes como ocupadas, ¿no? Con una información. A mí me viene como que estamos continuamente analizando lo que pasa con datos muy viejos, ¿no? Con información muy pasada, muy antigua. Claro, la mente normalmente está en el pasado o en el futuro. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho, no sé qué, o qué es lo que debería o tengo que hacer, ¿no? Entonces, fíjate que nuestro cerebro, con todos esos tubitos, ¿no? Esos cablecitos, ahí poniéndolo como sencillito, esos cablecitos, ¿no? Esas redes neuronales, esos cablecitos de nuestro cerebro es una herramienta para descodificar o traducir la información que viene a modo de sensaciones del instante presente. Entonces, muchas veces no nos enteramos de lo que está pasando, no porque no estemos recibiendo esa información, porque la estamos recibiendo, sino porque nuestro cerebro, que no es más que un traductor de esa información que está en la realidad presente, en vez de utilizarlo como descodificador o traductor de esas sensaciones de este instante presente, lo usamos para pensar en que podría, que no podría, que no sé qué. Entonces, claro, nuestro cerebro está teniendo un uso, está siendo ocupado para un uso de descifrar cosas del pasado y del futuro que no te van a llevar a ningún lado y te estás perdiendo la vida, te estás perdiendo el presente, te estás perdiendo la información realmente importante, que es la que está sucediendo en este instante. Y fíjate, por otra parte, sentir esa emoción la emoción es casi la solución, porque si yo me permito ir a la emoción, a sentir lo que hablábamos, ¿no? Realmente lo que estoy haciendo es dejar de analizar aquí y permitir que esos circuitos se vayan liberando, ¿no? Si yo dejo de analizar porque estoy sintiendo o estoy en la emoción y haciendo otras cosas, de limpiar circuitos, de alguna manera, ¿no? Es como mi aliada para eso.
Claro, lo primero de todo, lo primero de todo, la invitación sería a recuperar el cerebro, ¿no? Con sus conexiones neuronales, darle la función que siempre tuvo. Ese cerebro con sus conexiones neuronales tuvo una función que es la de descodificar o traducir las sensaciones del instante presente, de tu realidad presente. Son muchísimos datos que tú estás captando a través de tus sentidos físicos, de tus muchísimos sentidos están captando, y que esas señales, porque son impulsos nerviosos, son traducidos por este aparato, herramienta preciosa que se llama cerebro, que consta de esas redes neuronales y otras cosas, ¿no? Más complejas, pero lo importante es darle otra vez su función. Ahora, la invitación aquí sería, ¿cómo puedo? Es como si estuviera utilizando, Julia, imagínate que estoy utilizando, bueno, voy a poner otro ejemplo, imagínate que utilizo, estos son ejemplos así caseritos, pero que se entienden seguro. Sí. Imagínate, y también nos vamos a sentir identificados muchas personas, ¿no? Y imagínate que utilizo siempre los cuchillos para abrir los botes, para que entre el aire, ¿no? Hacer palanca, para abrir, ¿sabes eso que el bote no se abre, ¿no? Y cojo y hago palanca, y hago palanca, y hago palanca. El cuchillo no fue diseñado para hacer palanca en los botes cada vez que no se abren, pero lo hago una vez y me funciona. Anda, pues mira, ha dado resultado, ¿no? De vez en cuando ha dado resultado, ¿no? Y lo que hago al final con ese mismo cuchillo, no paro, imagínate que abriera botes, pues empiezo a abrir botes, ¿qué va a pasar con ese cuchillo? Que se va a doblar, que el filo se va a desaparecer, que va a perder su verdadera funcionalidad, que era cortar las cosas de forma eficiente. Pues con este símil, eso es lo que hemos estado haciendo con nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo estamos usando para hacer palanca para todo. Es decir, pasa cualquier cosa y ya estamos analizando, ocurre cualquier cosa, ya le estamos usando para todo, para adivinar el futuro, para intentar cambiar el pasado, para que nos cambie la realidad que tenemos, ¿no? Claro, el cerebro es para todo, ¿no? Entonces, me refiero a todo este cerebro, esa pedazo de computadora. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que les estamos dando un uso que luego, a la hora de cortar el filete, pues ya no corta el cuchillo, ¿no? Cogiendo la metáfora, la analogía, pues del mismo modo, a la hora de, ya al final el cerebro, ya es que no descifra los datos reales que están sucediendo, porque lo tenemos ya atrofiado. Lo tenemos en disfunción. Está el pobre ya recalentado de tanto, igual que el cuchillo está doblado, el cerebro ya está recalentado, ya no distingue entre, ya pierdes, ¿no? Es una locura. Y el cerebro pierde esa función que tuvo, que siempre ha tenido primigenia, que es la de traducir los datos que recibimos a través de los sentidos, de nuestros sentidos, de lo que está sucediendo en este instante, en cada instante, ¿no? De tu vida. Entonces, bueno, pues el cerebro está muy doblado, ¿no? Por decirlo, vamos a ir con la comparación del cuchillo. Entonces, claro, ahí es cuando terminamos diciendo está mal de la cabeza, ¿no? Cuando decimos a alguien está mal de la cabeza, es que el cuchillo está mal, está doblado, es porque le hemos estado dando un uso para el cual no ha sido diseñado, ¿no? Y realmente ese diseño también, esa función, el objetivo también era ser más creativos, ¿no? Más funcionales, crear cosas nuevas, realidades diferentes, y de ahí también la sensación de que estamos como metidos en un bucle, ¿no? De que siempre es lo mismo, de que volvemos a lo mismo, de que no falta chispa, creatividad, falta autenticidad, no sé. Claro, pero esa creatividad, solo la creatividad surge en el instante presente si tu cerebro es una herramienta que está disponible para ir traduciendo, porque ser creativo, la creatividad te lo va a dar el estar en el presente, ver la realidad, ¿no? Entonces tú cuando estás observando, fíjate, los grandes inventos, te voy a poner el ejemplo de la
de la fregona, ¿no? Que además creo que el inventor fue un español, me parece, ¿no? Pero bueno, el invento de la fregona. Alguien se observó tanto la realidad de aquel entonces, ¿no? De muchas personas, cada vez que limpiaban, en este caso, sobre todo las mujeres en aquel entonces, limpiaban con las bayetas arrodilladas en el suelo. Alguien empezó a observar esa realidad que estaba sucediendo en esa época, en ese instante. Y observar también que luego las mujeres o quien estuviera limpiando terminaban con las rodillas destrozadas, con dolor, con la espalda. Alguien observó la realidad real. ¿Por qué? Porque su cerebro estaba observando la realidad real. Entonces, al tener sus circuitos disponibles o su cerebro disponible para observar la realidad real de estar en el presente, esa persona pudo, a través de toda la información que empezó a recibir por un comentario de una persona, por ver a alguien que tal, empezó a recoger datos y de ahí surge tu cerebro, empieza a traducir y descodificar información que aporta una función a la realidad real y la mejora. Claro. Pero para ello tienes que estar observando la realidad de este instante. Pero si yo estoy entre lo que me ha hecho mi pareja, lo que me ha hecho el jefe, lo que no sé qué, no sé cuántos, el mira qué mal está el mundo, mira que no sé qué, no sé cuántos, si yo tengo mi cerebro todo el día abriendo botes, ¿no? Doblándole, ¿no? Porque tampoco te sirve para nada pues quejarte de las cosas, es como abrir botes, al menos te va a averiar el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando haces eso, estás perdiéndote un montón de cosas, ¿no? Y de oportunidades de poder hacer aportes genuinos en base a las necesidades reales de este momento y de esta época y de este instante. Entonces, claro, la primera invitación desde aquí es, no puedes, cuando dice la gente, curso para ser más creativo, pero ¿cómo vas a ser más creativo si la creatividad requiere de que seas un observador de la realidad real de tu época, de tu momento, de tu, ¿no? Y veas un poco, ¿no? Seas observador. No hay observador si estoy ocupada en para arriba, para abajo, para el pasado, para el futuro, para el no sé qué, fíjate lo que me han hecho, fíjate la venganza, fíjate no sé qué. Es imposible. Entonces, la invitación es, lo primero, entender que el cerebro tiene una función y que no es para abrir botes. Es una forma, que no es un cuchillo para abrir botes, que igual que el cuchillo corta, el cerebro traduce, observa, recoge información del presente y en base a toda esa información empieza a generar nuevas ideas, a través de la propia realidad te está dando información para hacer aportes y actualizaciones para que esto cada vez sea un mundo más funcional, ¿no? Y más coherente. O sea que no necesitamos realmente esa información siempre está. Siempre. Quiero decir, no necesitamos hacer nada diferente para ser más creativos, no necesitamos, simplemente es más quitar, ¿no? Quitar todo este... Claro, necesitamos, lo que es importante es recuperar, primero entender que le estamos dando un uso al cerebro para lo que no es. Si poníamos el ejemplo del cuchillo y al final el cerebro, y al final, bueno, pues vemos, ¿no? No en todos los casos, ¿no? Pero muchos de los casos que hay ahora es un estrés, ¿no? Mucha de la gente lo que se padece es estrés, terminas tomando ansiolíticos para disminuir la ansiedad, el estrés, antipsicóticos, el estrés y la ansiedad, en la mayor parte de los casos, no en todos, lógicamente, pero el estrés y la ansiedad muchas veces está generado por eso, porque nuestra cabeza no para de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, todo menos estar en el presente. Entonces, claro, lo primero de todo es una invitación a entender que el cerebro es una herramienta tan valiosa como lo son tus pulmones, que cada órgano tiene su función, igual que los pulmones los dejas respirar, ¿no? O sea, respiran, ¿no? Y hacen su función. El cerebro lo estamos dando una función para la cual no ha sido diseñado. El cerebro no ha sido diseñado para estar quejándote, el cerebro no ha sido diseñado para estar buscando culpables, el cerebro no ha sido diseñado, no. El cerebro ha sido diseñado para obtener
información de tu momento presente y dar una función, ser más funcionales para ti, para todo tu entorno, ¿no? Y hacer la vida cada vez más armónica, ¿no? Ujú. Y lo que estamos haciendo es ir hacia todo lo contrario, ¿no? Cuando hay tantos casos, ¿no? De gente, te digo, la ansiedad y el estrés son problemas que los hemos dado por, es normal el estrés. No, 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 no es nuestro estado normal. La ansiedad no es el estado normal del ser humano. El estado normal del ser humano es un estado creativo, es un estado expansivo, es un estado colaborativo. No tiene nada que ver. Entonces, no digamos normal a lo que es una disfunción debido a un desconocimiento del uso de una herramienta tan potente como es nuestro cerebro. Entonces, empecemos por adquirir el conocimiento y hacer un buen uso de primero conociendo, ¿no? Las herramientas que tenemos, biológicamente hablando, y segundo, dejándolas y dándolas el uso para el cual fueron concebidas. María, ¿cómo podemos activar ese observador? Ese permitir, ¿no? ¿Cómo podemos? Claro, es que si decimos dejar de pensar, no, eso no es, ¿no? Pero ¿cómo podemos comenzar a utilizar este cerebro para lo que realmente es, ¿no? Ese observador, ese traductor de datos. Que sí. Es una consecuencia, porque lo tenemos tan atrofiado, ¿no? Que primero tenemos que aprender a hacer todo ese proceso de observación y demás para que luego el cerebro pueda traducir los datos, que es lo que queremos. Claro, primero de todo, lo primero de todo es, tú no vas a hacer un buen uso o no vas a permitir el uso de algo si no tienes conocimiento de para qué sirve. Eso es lo primero. O sea, para mí el conocimiento, ¿no? La conciencia, ¿no? Tomar conciencia, adquirir conocimiento de para qué y hacer un buen uso de tus diferentes herramientas, ¿no? Porque el ser humano tiene una complejidad preciosa, ¿no? Yo siempre digo que tenemos o nuestra biotecnología, ¿no? Nuestro cuerpo es impresionante, no hacemos más que imitarlo, ¿no? A la hora de construir robots, a la hora, y no se acerca ni por asomo a la perfección y a la maravilla que es esta biotecnología, ¿no? Este cuerpo, ¿no? Entonces, lo primero de todo es empezar a tener un poquito de interés, ¿no? En ese aspecto, ¿no? De ¿qué está pasando, ¿no? O sea, me estoy volviendo loco, estoy viviendo en un sufrimiento, estoy teniendo un estrés tremendo, estoy teniendo una ansiedad. ¿Qué está pasando, no? Algo no estoy haciendo por desconocimiento, no estoy haciendo, por muchas veces todas las negligencias muchas veces son por desconocimiento, ¿no? Entonces, empezar a tener unos conocimientos básicos, no hace falta aquí estudiar una carrera, ¿no? Pero sí tener unos conocimientos, claro, tenemos unos conocimientos básicos, ¿no? Bueno, es primero de que ese estado que llamamos normal no es normal. No es como, por muy normal que nos parezca, es empezar a llamar pan al pan y vino al vino. Entonces, si yo, el estrés, la ansiedad, ¿no? El estrés me refiero a un estrés perjudicial, ¿no? No una tensión de que sales al escenario, haces algo por primera vez, no. Eso es un estrés natural, ¿no? Pero cuando llevamos ¿no? Cuando pararnos, ¿no? Por un momento y decir, espera un momento, ¿no? En esta situación, ¿no? El estrés, ¿no? La ansiedad que estoy viviendo, que está ocurriendo, ¿no? O sea, que mi cerebro, claro, ese estrés lo provoca el procesamiento, ¿no? De muchos pensamientos que nada tienen que ver, ¿no? Que son más, pues, debidos a esta inercia, ¿no? El tendrías, deberías, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, tomar conciencia de eso, ¿no? Y segundo, tomar una decisión. Esto es ¿no? Porque es una decisión, es como todo. Si tenemos el hábito de utilizar el cerebro para analizar todo y poner etiquetas a todo y no parar con él, claro, tenemos una inercia tan fuerte
que vamos a tener el tomar la decisión de empezar a darle la función original o primigenia que tiene ese cerebro, requiere de hacer un deshabituallamiento, deshabituarme, ¿no? Empezar a quitar ese hábito, ¿no? Ir poco a poco, ¿no? Soltando ese hábito, y eso es todo un proceso. Entonces, claro, requiere primero de la intención y de las ganas de la persona, y saber que es un proceso, que no es de la noche a la mañana porque tengo esta información, mi cerebro no va a parar su inercia. Parar la inercia, ¿no? A permitir que la inercia del cerebro vaya bajando requiere de tu responsabilidad, de tu intervención. Y tu intervención es, yo por ejemplo recomiendo ahora las tecnologías, ¿no? Todos tenemos los móviles que tienen alarmas, ¿no? Pues imagínate, cada 10, 15 minutos, ¿no? ¿No? Una que te salte, ¿no? Un poquito la alarma, lo que sea. Simplemente pararte, ¿no? Porque los síntomas de que estamos utilizando el cerebro de una forma para lo que no es el estrés, la respiración alterada, la ansiedad, ¿no? Entonces, muchas veces a través del sentir vamos a ver que el cerebro va a 1000 por hora. ¿Cómo bajamos las revoluciones de ese cerebro? ¿No? Para cada 15, 20 minutos, haz una parada de un minuto, que no es nada, estás en el trabajo, es un minuto, solo un minuto, ¿no? Y en ese minuto simplemente hazte un chequeo, ¿no? Vas a ver la actividad cerebral a través de tu sentir, del sentir de la ansiedad, y muchas veces vas a tomar conciencia de que, wow, tengo la respiración aquí súper alta, estoy como con ansiedad. Simplemente el pararte y hacer ese chequeo cada cierto tiempo, está empezando y contribuyendo a, primero, responsabilizarte y chequear esa actividad, y al chequearle le estás dando un espacio y una atención, con lo cual el cerebro no va a bajar ese piloto automático, ya no está en piloto automático. Y así poco a poco vamos introduciéndonos en la ecuación. Es decir, la herramienta no me controla, yo utilizo la herramienta. Es al revés. Es como, al final, el cerebro es el que, ¿no? Con toda su actividad, somos autómatas, ¿no? De cerebro. No. Entonces, introducirme en la ecuación es poco a poco, todo este entreno, todos los días. Ahora, estas cosas que ocurren, que las haces, Julia, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Al 5º día la dejas. Claro. Es que no me ha dado resultado. Es que no. Es que tienes una inercia desde que nacimos prácticamente, ¿no? Desde que tuvimos uso de razón, como quien dice. Con lo cual, no esperes que en 5 días de hacer esto, tu cerebro va a bajar esa inercia. No, por eso digo que tienes que tener ganas realmente. Tienes que llegar a un punto en el que digas, wow, me interesa vivir de otra forma diferente que no sea con este estrés y esta ansiedad, ¿no? Y que tomes cartas en el asunto con una serie de acciones que vayan en coherencia con esa decisión que estás tomando, lógicamente, pues si no, y que la sostengan en el tiempo. Y este sería un poco igual que cuando, fíjate, por eso digo que lo tienes que sentir de verdad, o sea, tengo que sentir de verdad que quiero dar este paso, quiero vivir desde otro lugar que no sea ese sufrimiento, ¿no? De esa ansiedad, ¿no? De esta locura en la mente, de la inercia, y tomar la responsabilidad ahí como en otras cosas, ¿no? Cuando algo quieres, tienes que orientar acciones acorde a lo que quieres, lógicamente, ¿no? Igual que pierdes, no tardas nada en estar ahí viendo el partido a la hora exacta, con no sé qué, y ya te encargaste de comprar las cervezas, de hacer no sé qué. Sí. Claro, tienes una intención muy fuerte. El partido, sí que sí, ¿no? Los partidos o lo que sea, pero un ejemplo, ¿no? Pues tienes que meterle la misma intención a esto. Entonces, ¿por qué dicen, no, es que es muy difícil? No es que es muy difícil, es que no tienes la intención alineada a la acción. Y esto no es magia. O sea, yo diría, gente, esto no es magia. Es que esto se hace solo. No, esto es como un entrenamiento, ¿no? Es como
Es un deshabituallamiento, requiere de ¿no? Una constancia y de eliminar el pensamiento mágico que por leer un libro o por escuchar esto sin hacerlo, no. Entonces, además, esa mente, ¿no? Es muy cortoplacista, es decir, busca el resultado y además, ¿qué resultado? Ya. Y si no le obtiene, pues se cansa y yo lo veo, María, con el ejemplo, por ejemplo, del Pilates, ¿no? Que es o yoga, que son disciplinas o realmente quieres, porque si estás esperando un resultado inmediato, lo dejas. Porque el Pilates, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo, estás trabajando y desarrollando una musculatura muy profunda que no te va a marcar el hombro o la tableta a los 2 días de estar practicando Pilates, ¿no? Es una decisión y es verdad que cada pasito que das, también en esto, ¿no? En decidir vivir desde otro sitio, realmente sí que es que no lo quiero llamar beneficio, pero claro que lo hay. O sea, bueno, cada vez que yo dejo de ser reactiva, de esa forma de vivir ya es otra cosa. Cuando le preguntas a alguien, ¿no? Normalmente cuando le preguntas a alguien qué es lo que más valoras, ¿no? Casi todo el mundo, ¿no? Aparte de la salud y todo esto, lógicamente, pero dando por hecho un poco todo esto, lo que la gente más valora es estabilidad, tranquilidad. ¿No? Estar en un estado, la gente te dice la paz, busco tranquilidad, busco estabilidad, ¿no? Estoy cansado, quiero un poco de estabilidad, tranquilidad, vale. Pues todo eso es nuestro estado natural cuando el cerebro se utiliza para su función. Cuando empezamos a permitir que esa inercia del cerebro vaya bajando con todo este tipo de tomas de conciencia y prácticas, ¿no? Lógicamente. Entonces, claro, cuando uno pide algo, ¿no? Quiero más estabilidad, más tranquilidad, que eso para mí pues, no tiene precio y además es que no lo puedes comprar en ninguna tienda. No. Deme un kilo de estabilidad, deme un kilo de paz, ¿no? Entonces, claro, es algo que lo tienes que autogenerar por ti mismo, ¿no? Entonces, claro, es esto, ¿no? Es que es muy cansado, es que, ponerme la alarma así, hombre, estoy trabajando y voy a parar un minuto, ¿no? Bueno, si es que hasta la empresa va a salir en beneficio de esto, total, ¿no? Tú y todos los que están a tu alrededor. Entonces sí que, Julia, es una invitación también y si no, a tomar conciencia de que no, hoy por hoy, la estabilidad y la paz y la tranquilidad no es tan relevante para ti. También asumirlo. Pues no, porque si lo fuera, lo harías. Sí. También asumirlo, ¿no? Y decir, pues mira, no, hoy, por lo que sea, me apetece más otras cosas que hacer estas cosas para conseguir esta paz y ¿no? Para permitir, ¿no? Que mi cuerpo, mis funciones, ¿no? Mi cerebro, ¿no? Que vaya a un estado, ¿no? El cuerpo en sí se armoniza en el momento en que una herramienta le devolvemos su uso, ¿no? Pero para eso, yo siempre digo la herramienta eres tú, porque sin ti el cerebro va a coger esa inercia en piloto automático. Y es más cómodo, a corto plazo es más cómodo, ¿no? Porque es como, ya piensa el cerebro por ti, pero a largo plazo es un coste, wow, muy alto. ¿No? De todo, de creatividad, ¿por qué no cambio de trabajo? ¿Y por qué no hago otra cosa? ¿Y por qué no hago aportes genuinos? Pues es imposible. Desde ese estado es imposible. Esto es muy importante. Y qué importante eso que decías del pensamiento mágico, ¿no? De esa ilusión de creer que porque esto lo vayamos a entender ahora, ya está, ¿no? Porque si nos vamos a cualquier... es curioso que esto pase en algo como, pues eso, el desarrollo personal o algo que es para ti, porque
en el deporte no te lo planteas. O sea, nadie se plantearía que va a ir a las Olimpiadas si no tiene la intención de entrenar y día a día, porque sabe que así, que esa es la manera, ¿no?, de llegar ahí. Pero en el desarrollo personal, en lo que respecta a nosotros, sí que hay esa ilusión o ese pensamiento de, bueno, pues leo unos libros, no sé qué, y ya está, ya lo tengo, ya vivo desde ahí, ¿no? Vivo desde ahí, claro, que eso luego genera todavía más frustración, porque no es verdad. Claro, claro, pero porque no, no se está, yo creo que muchas veces cuando uno pide algo, no es consciente de lo que está pidiendo. O sea, yo creo que, claro, es como, es lo que te digo, ¿no? Para mí todo el tema del desarrollo personal o de muchas veces, ¿no? No siempre, ¿no? Pero muchas veces se utiliza, se frivoliza, ¿no? En el sentido de, nada, es como si me dan una pastilla y ya, es como si, no, o sea, es un condicionamiento del uso del cerebro de muchos siglos, ¿no? Y siglos, ¿no? Utilizándolo de una forma muy disfuncional y eso, bueno, pues requiere de una toma de conciencia de lo que está pasando y de que si no mantengo esta constancia, eso es inviable, pero ya nos lo dijeron grandes avatares hace muchos siglos, ya lo decían, o sea, esto es un proceso, no es un, esta es la, o sea, a veces estamos en una sociedad de fast, ¿no? De todo rápido, de lo quiero para allá, y precisamente el estado de paz y tranquilidad no es algo, insisto, que se compre en el supermercado en oferta, además, no. Es un poco, o sea, si no quieres hacerlo, no pasa nada, pero no rompe la burbuja de ilusión que haciendo un curso ya lo he conseguido y he leído mucho, y como he leído mucho ya debería, y como intelectualmente sé mucho, no. Es que estos estados de armonía, ¿no?, y de creatividad no los consigues leyendo, no los consigues haciendo 1000 cursos, no los consigues, no. Es una práctica diaria. Es un trabajo profundo, ¿no? Pues María, yo creo que nos podemos quedar en esto, práctica diaria, para que empecemos a utilizar a nuestro cerebro para lo que realmente está diseñado, ¿no? A que sea ese traductor de datos, de nuevos datos o datos actualizados para poder ser personas creativas, genuinas, funcionales para nuestro mundo y para el mundo en general, ¿no? Sí, me parece, sí. Parece Y también, que nos quedemos ahí. Sí. Y también, Julia, comentar que muchas veces, ¿no? Insisto, ¿no?, cuando hablamos de crecimiento personal o de profundidad, se utiliza para si hago esto, obtengo esto, ¿no? Voy a visualizar la casa de mis sueños, o haciendo esta técnica me voy a convertir en una persona profesional de... Bueno, o sea, lo importante es, claro, eso puede ser una consecuencia, ¿no? Pero si ese es tu objetivo, y ya vas mal. O sea, me refiero porque tu motor tiene que ser ese estado, ¿no? Ese estado de recuperar, ¿no?, esa estabilidad, ¿no?, nuestra, de paz, de armonía, empezando por conocer toda nuestra disfuncionabilidad, ¿no? Y desde ahí ir introduciendo toda una serie de recursos. Aquí hemos dejado un tip, dejaremos más, pero de verdad son poderosos. Los tips y las herramientas no tienen ningún poder. La herramienta eres tú, es tu intención. No tengo teléfono, no tengo alarma, no, es que cualquier cosa, si tienes ganas, cualquier cosa te puede hacer, o sea, volvemos a lo mismo, las ganas que tengas realmente. Sí. Pues nada, María, muchísimas gracias. Seguimos poquito a poco avanzando
yo creo que es importante ir así para que esto vaya quedando muy claro, se vaya practicando, porque es que si no, si no pasamos de por aquí, ¿no? Da igual que sigamos con más cosas, porque todo es integrar, ¿no? Y sumar a lo que vamos viendo. Así que seguiremos en un próximo, avanzando un poquito más, pero de momento nos quedamos aquí. Muchas gracias, María. Gracias, muchas gracias a ti, gracias. Julia, por el espacio y a todos los que nos escuchan. Chao. Chao. Chao, chao.